Siguiendo con la exposición, y desde donde exista la posibilidad de tensiones inducidas o energía eléctrica almacenada, poner a tierra los conductores de fase o parte del circuito antes de tocarlos. O sea, nuevamente, no sabemos que los dispositivos de puesta a tierra es el medio de fogar, ¿no? Es el medio de que la energía liberada accidentalmente podría tomar ese camino. O sea, la idea es que tome ese camino y no el camino en el cual está el trabajador expuesto, ¿no? Dice, los equipos de protección de puesta a tierra temporal se deben localizar en tales lugares y dispuestos de tal manera de evitar que cualquier empleado esté expuesto a peligro de choque, diferencias peligrosas de potencial eléctrico. La ubicación, tamaño y aplicación del equipo de protección de puesta a tierra temporal debe ser identificada como parte de la planificación del trabajo del empleador. Entonces, nuevamente ahí uno tiene que trabajar estrechamente, ¿no?, con el área de mantenimiento eléctrico, servicio eléctrico, para justamente supervisar, revisar y que se cumpla, ¿no?, esta instalación de puesta a tierra. Los empleados deben comprender plenamente el sistema y el equipo en el que se trabaja para seleccionar el o los dispositivos de puesta a tierra de protección temporal apropiados y determinar su colocación. Entonces, así como hemos hablado de la capacitación, el entendimiento por parte del trabajador del procedimiento de bloqueo en sí, también de los dispositivos de puesta a tierra, si ameritan, debe tener también que los trabajadores deben comprender la importancia, ¿no? Muchas veces podría darse el caso que el trabajador, los trabajadores no tengan en cuenta estos dispositivos de puesta a tierra y no lo coloquen. Entonces, al no colocarlo, pues obviamente estamos saltando un parte del procedimiento que es importante tener en cuenta. Entonces, el dispositivo de conexión a tierra de protección debe instalarse en el conductor en un punto entre la persona y la fuente de energía. Se debe tener cuidado de ubicar correctamente los conductores para que el movimiento de los conductores por las fuerzas mecánicas no cause algún daño, no cause estos conductores no se dañen. ¿Okay? Entonces, ¿no?, los empleados que trabajan dentro, por ejemplo, autobús, para un sistema de baterías, deben ser entrenados para entender los peligros únicos asociados con el voltaje en un sistema de corriente continua sin conexión a tierra, por ejemplo. Normalmente el voltaje de corriente continua no está conectado a tierra, aunque en entornos normales un conductor de conexión a tierra de un equipo disminuye la exposición a un peligro eléctrico, ¿no? ¿Qué más por acá? Dice, los equipos de protección de puesta a tierra temporal deben ser capaces de conducir la corriente máxima de falla que podría fluir en el punto de puesta a tierra durante el tiempo necesario para despejar la falla. Entonces, estos sistemas pues obviamente están diseñados, todo está diseñado para proteger al trabajador y ser la vía, ser el camino fácil de la energía liberada de manera accidental. Entonces, el estándar STM F855 es el estándar de especificación para protección de puesta a tierra temporal para ser utilizados en equipos y líneas eléctricas de potencia desenergizada. Es el ejemplo de una norma que contiene información sobre la capacidad de los equipos de puesta a tierra temporal. ¿Okay? Entonces, estos dispositivos de conexión a puesta a tierra están disponibles en muchas formas. Los tipos de pinza, cable, bueno, son los más utilizados, y si algunos fabricantes de equipos proporcionan dispositivos de conexión a tierra para interruptores. Entonces, en la actualidad, pues los fabricantes ya tienen mapeado, tienen dispositivos, así como hemos hablado de los dispositivos de bloqueo, ¿no?, respecto al material, ¿no?, que son de plástico, de aislantes, o el material de las pinzas, ¿no? O también tenemos pues algunos candados que son de material metálico, ¿no?, pero el cuerpo es de plástico resistente, el cual no va a haber un contacto, ¿no? O los dispositivos también, ¿no?, que tenemos acá, también son de material plástico resistente para colocar justamente, ¿no?, los orificios para colocar los candados de bloqueo. Y asimismo también hablábamos un poco, ¿no?, sobre el material de estas tarjetas, que tienen que ser de un material plástico para justamente resistir a las inclemencias, ¿no?, la humedad, puede ser un lugar donde se escarche o granice, y pues obviamente esto no se va a deteriorar fácilmente, ¿no? Ahí tenemos una manera de cómo puede ser un sistema de puesta a tierra, ¿no?
Estos equipos de seguridad temporal también deben ser capaces de soportar la alta tensión mecánica impuesta al conducir la corriente de falla. El equipo debe tener una clasificación establecida por el fabricante y debe aplicarse dentro de esta clasificación. La selección del dispositivo de puesta a tierra temporal apropiado con una clasificación de falla establecida para el circuito es primordial, menciona la norma en mención, ¿no? El equipo de conexión a tierra de protección con una clasificación inadecuada puede introducir un peligro que de otro modo no existiese, ¿no? Entonces, el empleador tiene la responsabilidad, nuevamente hablamos de la responsabilidad del empleador, ¿no? De proporcionar un equipo capaz de proteger al empleado que corre el riesgo de sufrir una lesión durante el trabajo con energía. Entonces, nuevamente, el rol del empleador es relevante, es de suma importancia, porque este es el que tiene que velar, tiene que asegurar las condiciones de seguridad estén establecidas, estén implementadas, y que no solamente estén implementadas, sino que los trabajadores pues justamente las apliquen, ¿no? Las apliquen, como indican los procedimientos. Y si un empleador puede no ser competente para determinar que el equipo adquirido cumple con la norma, dice, a menudo, a fin de facilitar la aceptación del equipo, se emplea un equipo que figure en una lista, incluso cuando una norma como la NFPA 70E, la que estamos un poco revisando, no exige inclusión de una lista, pero podría tenerse caso sí. Los equipos de protección de puesta a tierra y conexiones deben tener una impedancia suficientemente baja para ocasionar la operación inmediata de los dispositivos de protección en caso de la energización accidental de los conductores o parte de circuitos eléctricos, ¿no? Muy bien. El objetivo de la puesta a tierra temporal es crear una ruta de circuito para el dispositivo de protección de sobrecorriente, ¿no? Pueda funcionar cuando se energice accidentalmente el conductor que ha sido puesto a tierra temporalmente. Entonces va a ser el medio de desfogue de esta energía accidental. La impedancia de la trayectoria de retorno de la corriente de falla a tierra a través del hogar debe verificarse en una frecuencia determinada para su uso. Muy bien. El tamaño y la longitud del cable, ¿no? Así como la correcta fijación del equipo de puesta a tierra de protección temporal son factores importantes que deben tenerse en cuenta para crear una trayectoria de baja impedancia. Dicen, los cables deben tener una longitud adecuada para la tarea, pero no debe interferir con el trabajador dentro de los límites definidos de su área de trabajo. No debe ser al final una obstrucción, ¿no? O algún riesgo de quedar atrapado, tropezarse, caerse, etc., ¿no? La aplicación de un equipo de protección temporal a puesta a tierra es un último paso, ¿no? Para establecer una condición de trabajo eléctricamente segura. Adicional, luego vamos a hablar de los implementos de seguridad y todos los demás procedimientos, pero básicamente es los dispositivos de puesta a tierra como un medio de seguridad en caso de una liberación accidental de energía eléctrica. El propósito de la puesta a tierra temporal es proporcionar protección contra las descargas eléctricas al personal mientras trabaja en los circuitos sin tensión, ¿no? Sin tensión. Las tomas de tierra de protección temporal son dispositivos de seguridad críticos que utilizan para crear una ruta de circuito de modo que el dispositivo de protección contra las sobrecorrientes del circuito pueda funcionar cuando se energiza accidentalmente el circuito, como bien ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Es ser un medio de liberación de energía accidental liberada, ¿no? Y así, por ejemplo, podemos tener este sistema tipo pinzas, ¿no? El cual es, mientras el sistema está desconectado, este sistema lo que va a hacer es ser un medio, ¿no?, de liberación en caso se produjera una liberación accidental de energía, ¿no? Muy bien. Dice, los conductores y equipos energizados en instalaciones de alto voltaje pueden introducir voltajes peligrosos en los conductores y equipos adyacentes que estén desenergizados, ¿no? El fallo de un sistema de soporte de conductores o de un conductor puede provocar una reenergización involuntaria. Entonces, todo aquello que nosotros podamos prever, controlar, es el camino que debemos seguir, ¿no? Asimismo, dice, el equipo de conexión a tierra es necesario para proteger a los empleados de un voltaje potencialmente peligroso, como el causado por los siguientes
caso de accidente. Dice, un conductor largo instalado en la proximidad del conductor desenergizado podría inducir una tensión peligrosa en el conductor que de otro modo estaría desenergizado, acoplamiento, en este caso, un acoplamiento magnético. Entonces, estos dispositivos es muy importante que el servicio o el área de mantenimiento eléctrico o el equipo especializado pueda estar conjuntamente con el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo para poder implementar este procedimiento de manera eficaz y adecuada, no solamente el área de seguridad es autosuficiente, se tiene que valer de las demás áreas justamente para ¿qué? Para identificar estos peligros inherentes, pero que son altamente especializados, ¿no? En la cual los profesionales, los ingenieros eléctricos y relacionados afines, van a poder identificar pues estos acoplamientos magnéticos u otras particularidades que pueda tener un sistema eléctrico, ¿no? Entonces es un trabajo en conjunto, no solamente es un trabajo de un área, sino es un trabajo en conjunto, porque al final lo que se quiere es velar o cuidar al trabajador. Un empleado dice que conecta inadvertidamente un conductor que no está bloqueado, puede añadir una fuente de energía y reenergizar el circuito que está reparando, ¿no? Entonces, una falsa conexión o una conexión inadvertida obviamente podría generar una reenergización y por tal podría devenir en un accidente, en accidentes o perjuicio a los trabajadores, ¿no? Muy bien, bueno, ya que hemos hablado la parte teórica, ¿no? Vamos un poco a mostrar estos dispositivos de bloqueo. Parte importante es, y viene la repetición del caso, ¿no? Las pinzas de bloqueo. Y también cuando un empleador, ¿qué es lo que sucede muchas veces con las pinzas de bloqueo, ¿no? Las pinzas de bloqueo, como cualquier otro dispositivo, se fatigan, se dañan, y lo que usualmente se malogra es acá el eje, ¿no? Acá el remache se tiende a reventar por el uso, o también en este caso podemos ver, ¿no?, que la pinza al momento de juntarse no tiene una luz, o la luz es muy pequeña, entonces a veces lo que se hace es se fuerza, ¿no? Lo que he visto varias situaciones en la cual, por ejemplo, para poder retirar, ¿no?, una pinza, lo que hace es se palanquea. Entonces, al momento de palanquear, pues obviamente van a dañar esta luz, ¿no? Se va a hacer más amplia y va a poder ser retirado fácilmente. Entonces, lo que nosotros debemos tener cuidado es que esta luz no sea, es digamos 1 milímetro será, pero no puede ser mucho, no puede estar abierto. ¿Por qué? Porque al final cualquier persona podría manipular y podría retirarlo fácilmente, ¿no? Entonces, cuando uno va a hacer un bloqueo, va a haber varios trabajadores, lo que se hace es, se coloca la pinza, ¿no? El usuario coloca, el supervisor o el encargado va a colocar la pinza de bloqueo, y los demás trabajadores lo que van a hacer es justamente colocar su candado, ¿no? Colocar su candado. Entonces, el trabajador 1 coloca su candado, otro trabajador va a colocar su candado, ¿no?, que también podría hacer caso, obviamente, con su tarjeta. Vamos a colocar acá. ¿Okay? Se va a ver un racimo, ¿no? Se ve un racimo. Entonces, ¿qué pasa con el último, no? Como habíamos mencionado, ¿qué pasa con el sexto? Lo que tiene que hacer el sexto que va a bloquear, si coloca su candado, imaginemos que los 5 orificios están ocupados, ¿no? Si viene el sexto y coloca su candado acá, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que ningún otro trabajador va a poder bloquear, ¿no? Imaginemos que los demás orificios están ocupados. Entonces lo que va a pasar es que ningún otro trabajador va a poder bloquear y se va a perder el bloqueo. Supongamos que en el área de trabajo hayan más de 6, 8, 10, puede darse caso, sí. ¿Qué va a pasar? Se va a perder el bloqueo. ¿Y qué es lo que usualmente podría hacer caso? Que el trabajador de repente no está muy interiorizado con las prácticas de bloqueo,
ingrese. Entonces estamos infringiendo una norma de seguridad en la cual toda persona que va a ingresar a un espacio en el cual se está haciendo un bloqueo, pues debe bloquear. Entonces debemos tener en cuenta y debemos capacitar mucho a los trabajadores en que el último, ¿no? El último que va a bloquear debe colocar otra pinza, ¿no? Vamos a suponer que es esta, ¿no? Suponemos que es otra pinza y, perdón, espero que se vea ahí, y colocará su candado, ¿no? Entonces, ya no se pierde la secuencia del bloqueo, se mantiene, ¿no? Se mantiene. Entonces, acá tenemos 5 personas que han bloqueado, ok, necesitamos seguir bloqueando. Colocan otra pinza, la cual va a tener igual más orificios y va a seguir manteniendo. ¿Y qué pasa si viene el sexto? El sexto lo que tiene que hacer, obviamente, es colocar otra pinza y así esto puede crecer. Ahora, de ser el caso, ¿no? De ser el caso, y si esto se ve muy complejo, también podría utilizarse las cajas móviles, ¿no? Las cajas móviles. Vamos a retirar un ratito esto de acá. Listo. Vamos a procurar no mezclar las llaves porque nos podemos confundir. Y esto acá. Por ejemplo, este candado es de plástico, ¿no? Si ustedes ven, se deforma, ¿no? Entonces, si una persona jala, ¿no? De repente este se ve mejor. Este que es oreja larga. Perdón. Este acá. Este que es oreja larga. ¿Ok? Entonces se deforma, ¿no? Es de plástico. Justamente para prevenir alguna descarga, ¿no? Entonces, una persona que va a desbloquear, pues no hay un contacto con el panel, ¿no? No hay un contacto, ¿por qué? Porque en este caso este es un elemento aislante, ¿no? Aislante. Listo. Otra cosa que habíamos mencionado, pues que uno puede colocar el nombre, ¿no? Ahora, cuando estamos haciendo en bloqueos mecánicos, lo que se hace, y cuando son candados de metal, lo que se hace se graba, ¿no? Usualmente lo graban. Ahora, este dispositivo, que es la caja grupal, lo que nos ayuda es justamente, es casi la misma situación, ¿no? Pero las llaves o los conectores que van a operar el sistema que estamos interviniendo van a estar dentro de la caja, ¿no? Van a estar dentro de la caja. Y todos los demás trabajadores lo que van a hacer es colocar, ¿no? Colocar su candado. Vamos a colocarlo ahí. Vamos a hacer este de acá también, por ejemplo. Okay. Y nuevamente, ¿no? Si nosotros no queremos, si queremos, vamos a dejarlo ahí. Vamos a imaginar que está cerrado, ¿ok? Si nosotros queremos mantener la continuidad del bloqueo, la última persona, ¿no? Acá tenemos 12 orificios, es decir, el número 12 lo que tiene que hacer acá es lo que tiene que hacer es acá colocar su pinza, ¿no? Su pinza de bloqueo. Y acá obviamente colocará su nueva su candado. Entonces, de tal manera que vamos a procurar, ¿qué cosa? La continuidad del bloqueo, ¿no? Lo que no debemos perder nunca es la continuidad del bloqueo. Si hay 5, 10, 15, 20 personas, pues se tiene que hacer. Se tiene que hacer. No podemos tener un procedimiento en el cual solamente consideremos tarjetas y candados, sino también en función, y nuevamente lo que hemos hablado en parte de la exposición, ¿no? En función a las características, la particularidad de cada
de cada puesto de trabajo o donde ustedes van a hacer el bloqueo, pues implementarán estas cajas portátiles, o también existan unas cajas fijas, ¿no? Igual, donde se encuentran diversos candados. Ustedes deben asesorarse con un equipo especialista para justamente verificar si el sistema que les conviene es solamente candado individual, caja de bloqueo portátil o una caja de bloqueo fija. Lo que usualmente pasa con estas cajas de bloqueo portátil, al ser portátil, pues un poco como que se puede perder dónde está. Es por eso que la labor del supervisor es fundamental, ¿no? La labor del supervisor es fundamental para que controle, ya que ese supervisor tiene, ¿no? Él tiene acá el último que va a desbloquear. O sea, todos los trabajadores van a retirar, o sea, ya se terminó el turno o se terminó, supongamos que se ha terminado el turno, ¿no? Ok, ya estamos, el turno entrante, imaginemos que el cambio de guardia de 6 de la tarde, entonces el turno saliente, muy bien, sacan sus pinzas, sacan su candado, todos retiran, y viene el equipo entrante. ¿Qué es lo que va a pasar? Acá tiene que haber una transferencia del bloqueo, es decir, este candado que pertenecía al supervisor del turno mañana, por ejemplo, va a tener que pasar evidentemente al que ingresa, ¿no? Hace una transferencia de bloqueo. Entonces, el nuevo supervisor pone su candado y los demás trabajadores que están en el turno, pues procederán nuevamente con la colocación de sus candados respectivos, y así esto continuará. Entonces, lo principal en el procedimiento de bloqueo etiquetado es que no se pierda el bloqueo, tiene que estar continuo, no puede haber ni un instante, y asimismo ningún trabajador que esté interviniendo en la actividad y no haya colocado sus candados, ¿no? Su candado de bloqueo. Entonces, ustedes o las personas que están en estas actividades pues deben hacer una verificación, deben revisar, deben supervisar, auditar. Si por ejemplo van a implementar candados de colores, pasa el caso, ¿no? He visto en la cual, ok, al inicio ya le da un color verde, rojo, amarillo, etcétera, ya muy bien, pero cuando no se tiene un mantenimiento de este procedimiento, de este sistema de bloqueo, pues los colores terminan por todos lados, ¿no? Al final, la respuesta probable que te dé el trabajador es que, bueno, yo necesitaba bloquear, ¿no? Necesitaba bloquear. Entonces, si ustedes van a implementar colores, hay que tener un poco en cuenta bastante reforzamiento y concientización con los trabajadores, ¿no? Ahora, también puede darse el caso de que un trabajador que pertenecía a una área A que tenía un color verde, pasó a un área B, que era color amarillo. Entonces este trabajador pues cambia, se va con su candado y va a usar el candado verde inicial que tenía del equipo al cual pertenecía, ¿no? También puede hacer caso, se da. Entonces también si una persona va a hacer cambio de área, pues obviamente debe comunicar al área respectiva para el cambio de su dispositivo de bloqueo etiquetado, ¿no? Muy bien, bueno, básicamente eso con los dispositivos y los accesorios que hemos hablado pues el día de hoy. Muchas gracias.